Hoy vamos a seguir limpiando y a empezar a tapar los agujeritos que tiene la van adentro con la masilla que compramos. Así que vamos a ver cuánto. A probar cómo queda. Vamos a ver cuánto alcanzamos a hacer también. Está lloviendo y hace frío hoy. No hace tanto frío igual. Bueno, para mí sí. Hola y gracias por visitar nuestro canal. En el video de hoy hay más limpieza, pero para no aburrirlos voy a adelantar toda esa parte. Básicamente lo que hice fue seguir pasando el producto mágico del que les hablé en el video anterior por las paredes de la van. Y fue quedando así. No sé, yo veo una diferencia importante. El paso siguiente fue empezar a rellenar los omnipresentes agujeros. Marcamos con acrílico naranja porque no teníamos otra cosa. Todos los lugares donde hay agujeros que queremos tapar. En las paredes hay algunos también. Esto es lo que tiene un olor asesino. La mismísima pastilla. Pastina. Pastina. Ah, ¿Qué dije? masilla. Pastilla, masilla. ¿Acá cómo le llaman? Bob. Esta es la mezcla que hicimos con una parte de esto y un 2%, dice acá las instrucciones, que es el catalizador. Lo mezclas bien y tienes que preparar solamente la parte que vayas a usar, porque después el resto no sirve más. El agujero tiene que estar limpio, sin polvillo, y conviene fijarlo un poco para sacarle la grasa. Después de media hora ya se puede lijar y pintarlo. Si me está viendo algún chapista, va a haber un montón de errores, pero repito que nosotros no somos profesionales en nada y estamos haciendo esto siguiendo instrucciones. Listo, ahora a esperar. La masilla para tapar los agujeros tiene un olor muy fuerte. Más ventilación, que nos estamos muriendo. Apreciar mi barbijo de Harry Potter. Julia sigue tratando de tapar los agujeros. Tapando los agujeros. Y yo me voy a poner a colocar la lana de vidrio para aislar los laterales. Pequeño descansito. Voy a hacer unos licuados de banana. Llegó la hora de buscarlo a Aldito a la escuela, así que nos vamos para allá. Al día siguiente. Contá qué hiciste.
saqué esta cosa, Marco sacó esto, La tapa la tapa de todo esto y después de la compuerta. la compuerta y después ese cable está ahí, después no sé si tengo que sacar ahí. No, lo que vamos a hacer ahora es rellenar acá para que no pase tanto calor ni tanto frío, Sí. ni tanto ruido. Y sacamos esta tapa Sí. pensando que podíamos rellenar ahí, pero resulta que nos encontramos con todo el sistema de electrónico o no sé qué, de las luces y de la puerta, así que no vamos a poder hacer mucho. Lo desarmamos Sí, al cohete. también no sé si podemos porque esto no es de cosa ahí, mira, Ah, esto está ahí. bueno. Hola, otro día de trabajo. Los chicos ahora muestran que estuvieron trabajando. Yo recién llego, pero mírenlo a Aldo, está con su barbijo puesto. Ay, yeah, look, ay. ¿Qué vamos a hacer ahora? See 'em leeching for the Rellenar todo esto, Con lana de vidrio. sí, y llenar todo esto con lana de vidrio. Nunca hice esto, o sabes. Todo lo estaba esperando. Mira, eso lo ponemos también ahí. Entonces, vos sabés que eso la lana de vidrio. Un segundo y bien. Salí acá, salí acá. Salí acá. Y después vamos a llenar. Ahí. Ay, yeah, look, ay. See 'em leeching for the Necesita acá, bueno. Pusimos lana de vidrio Sí, acá, en estos agujeros, para aislar un poco el sonido sí. y el calor. Sí, el sonido y el calor, que el calor lo necesitamos. Claro. Ayer nos dimos cuenta que en la compuerta no habíamos hecho absolutamente nada. No la habíamos limpiado, no la habíamos aislado. Así que eso es lo que está haciendo Marco ahí atrás. Como bien les explicó Aldito. En la huerta, con la gallina, con el invernadero, con Vicente que ensucia ropa y la madre no para de lavarnos ropa porque estamos todo el día afuera jugando. El sobrino. Podrida la tenemos. El atorrante número 1. Eso es bueno. Bueno. ¡Ey! ¡No! ¡Yo quería comer mi familia! Deja de jugar con la cámara. Jugar con otra cosa, no con la cámara. Ahí casi termina. En 1, 2, 1, 2 y todavía no, todavía no, para, todavía no.